Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y el día de hoy hablaremos sobre estas declaraciones que hizo el Chicharito sobre el papel que juegan mujeres y hombres, qué hay detrás, qué nos está implicando en un país como México con el grado de violencia que vivimos las mujeres y también hablaremos sobre esta red de abogadas que dieron a conocer la semana pasada. No se vaya, quédese con nosotras aquí con Angélica de la Peña, Marta Tagle y Melda Marrufo. Continuamos. Y la semana pasada tuvimos varios temas que hoy no vamos a perder. No vamos a perder la oportunidad. El Chicharito se volvió estrella de la misoginia, diría yo, mi querida Angélica. Y lo de también la viceministra en Colombia con denuncias muy importantes. Pero si quieres, Angélica, arranquemos con lo que significan las declaraciones del Chicharito y lo que hemos estado viendo en estos días. Así que, sin mayor preámbulo, le doy la bienvenida a nuestras panelistas, Angélica de la Peña, Marta Tagle y Melda Marrufo. Mi querida Angélica, los micrófonos son tuyos. Muchas gracias. Bueno, un saludo afectuoso a todas y también a las radiodifusoras que nos acompañan. Qué suave que se agregan a este programa, a CISMAC Radio. Seguimos avanzando, querida Lucía. Felicidades a tu equipo. Bueno, sí, no es sorpresa este señor futbolista de Chivas, de Guadalajara. Se aduce que tiene una cercanía con un hombre que es coach, se dedica a dar conferencias, pláticas sobre la recuperación del hombre como jefe de la familia, como el omnipotente y preponderante hombre con mayúsculas que las mujeres debemos seguir sin cortapisas. No entro en detalle porque ese señor no es el tema. Se aduce que el Chicharito tiene una gran influencia de ese su amigo, pero me parece que lo que observamos en su video es que refleja el pensamiento, y esto es lo grave, queridas, de muchísimos hombres. No sé las reacciones que ustedes vivieron en su hábitat, en sus relaciones, pero suscitó un gran debate porque muchos hombres y también mujeres están de acuerdo con ese pensamiento contra el que hemos trabajado desde hace más de 2 siglos las mujeres que estamos formándonos en el feminismo. Esa es la verdad. De construir ese estado de cosas en donde la mujer está invisibilizada, en donde la mujer está recluida en el ámbito doméstico y privado, en la crianza de los críos y en la limpieza en la cocina y en atender al macho alfa. Ese es una situación que hemos analizado perfectamente, un diagnóstico a partir de las diversas genealogías que están detrás de ese comportamiento humano y que hoy, a partir de la ilustración, las mujeres han puesto un alto a partir de la construcción de lo que es el feminismo como un pensamiento universal de análisis diagnóstico sobre la discriminación y desigualdad, exclusión, marginación de las mujeres por serlo. Y lo que expresa el Chicharito, conocido así, su padre, su abuelo fue el Chicharo, un jugador importante. Bueno, pues es un tema de fútbol. Pero este Chicharito nos dice que las mujeres debemos regresar a limpiar. Ahí lo hacemos muy bien y nos acusa de que estamos erradicando la masculinidad. O sea, nos acusa de que la masculinidad que caracteriza fundamentalmente, esencialmente a los hombres, se está perdiendo por nuestras inconformidades y luchas y malas conductas y acusaciones, y somos hipersensibles, dice.
frente al tema. Y claro, la respuesta la tuvo de todas las mujeres, también las mujeres del gobierno, encabezando por la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de las mujeres, no podía quedarse atrás, obviamente, lo cual estuvo bien frente al ámbito de influencia que tiene estos comentarios de un hombre que no es un hombre común y corriente. El problema con esto es también que está usando los medios de comunicación siendo él un personaje totalmente mediático. Quiero decirles que regresa a las Chivas, pero se aduce muchísimo que regresa porque hoy están vendiendo más camisetas del Chícharo, las Chivas con Chicharito, porque es un hombre emblemático dentro del fútbol y sobre todo es sumamente mediático. De manera que no estás hablando de cualquier personaje, Claro. ni de cualquier hombre que se le ocurre subir un TikTok, que hay montones de TikToks así, sino lo que él desató con sus comentarios. Pero me parece que es muy importante y atinado que si Mac hoy esté abordando este tema, porque no podemos dejarlo pasar, queridas. Nosotras tendremos que estar analizando de que estamos haciendo ruido, quiere decir que vamos por el camino correcto. Absolutamente, Angélica. Marta, no es cualquier hombre, efectivamente, es una figura pública con un montón de seguidores en las redes sociales, pero que él se atreve a decir lo que muchos hombres piensan y que han mantenido en silencio, y eso me parece grave. Lo que decía Angélica en términos de las reacciones que hubo de apoyo a esto, pues lo que nos señala es el enorme camino que todavía tenemos por andar para transformar esa mirada de qué es ser hombre y qué es ser mujer en el siglo XXI, Marta, cuando uno pensaría que todo lo superamos y no. No, y déjenme decirles, bueno, aparte de saludarlas a todas con gusto en la mesa, al equipo, qué gusto verlas como cada lunes, comentarles que además no me parece como ni un comentario inocente, ni una mera casualidad, es algo total, absolutamente diseñado, estratégico, y que corresponde a esta estrategia de grupos conservadores, ultraconservadores, que en el mundo están construyendo estas narrativas, ¿no? Recordemos incluso que hace quizás un par de años, un poco menos, también se difundió todo este tema y se hizo viral el tema de las esposas tradicionales, ¿no? De volver a difundir la imagen de una esposa tradicional con hijos, encargada de las labores del hogar exclusivamente y siendo, y lo pongo entre comillas, aparentemente muy feliz. Y ahora se suma este mensaje de un personaje que, como tú bien dices, no tiene muchos seguidores, y por lo mismo creo sin duda que es una estrategia total y absolutamente pensada para llegar a muchos hombres que piensan como él, pero particularmente a las nuevas generaciones, porque hay estudios que indican que en el caso de, por ejemplo, Estados Unidos, votaron por Trump particularmente jóvenes hombres que no tienen claridad con respecto a su masculinidad, cómo desarrollarla, que están ante esta nueva realidad justamente sintiendo que pierden los privilegios con los que los otros hombres habían nacido, y entonces estas narrativas le resuenan en su cabeza, ¿no? O sea, como que yo ya tengo que jugar un papel de mayor responsabilidad, de involucrarme más con la familia, ¿no? Y yo, que soy el macho proveedor, ya no puedo serlo, ¿no? Y además todas estas sensibilidades que se han desarrollado, y yo creo que sin duda estamos ante un panorama en el que del otro lado particularmente los feminismos, también nos encontramos en una etapa complicada porque se topan estos discursos ultraconservadores frente a un feminismo también, me parece, dividido, o por lo menos así lo veo en el caso de México, y también lo he visto en España y demás, ¿no? Estamos divididas entre otras discusiones por el tema de la posición que tenemos con respecto a las diversidades sexuales y demás. Y entonces creo que es el caldo de cultivo perfecto para que este tipo de mensajes pues se cuelen, tengan resonancia y haya tantas personas
hombres e incluso mujeres que dicen, ah, sí, sí, el Chicharito tiene razón y que, insisto, están construyendo esta narrativa. Y claro, y que va justificando además, Imelda, todas las violencias. Yo recuerdo, y no sé si ustedes recordarán, que cuando Esther Chávez da pues el campanazo de alerta de que en Juárez está ocurriendo el feminicidio, se hacen varios estudios y hay un estudio que hace, creo que el Colegio de la Frontera Norte, donde señala que el que los hombres dejaran de ser proveedores, porque ya eso de los proveedores es un decir, ¿verdad? No todos los hombres que siguen al Chicharito tienen la casa del Chicharito, la camioneta con chofer del Chicharito, ni ganan los miles y miles de pesos como para que sean los proveedores del siglo XXI. Pero que este cambio de roles había generado mucha violencia precisamente de los hombres por el tamaño de frustración en el que se estaban encontrando. Bueno, esa era una de las cosas. Y este discurso que da el Chicharito viene a justificar la violencia contra las mujeres por ese sentido, ¿no? A eso me quería referir. Mi querida Imelda, una primera reacción. Sí, decirte que efectivamente, digamos que este tipo de conductas misógenas pues son antesala de muchas otras violencias. Angélica, Lucía, Marta, coincido con ustedes y justamente el que tú hagas referencia a este estudio, Lucía, da cuenta efectivamente de ello porque hay una relación entre una y otra y ahorita que regresemos ciertamente del corte, me parece importante vincularla. Este tipo de conductas no solo son arcaicas, sino además, pues la ley general, en el artículo 5 de la ley general para el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, pues contempla claramente estas expresiones misógenas que deben ser rechazadas, Lucía. Esta justificación, porque ese es en el fondo, ¿verdad? Esta justificación de por qué los hombres, comillas, son agresivos y entonces violentan a las mujeres y hay una serie de excusas, entre ellos lo que dice el Chicharito, ¿no? Que quieren quitar, queremos quitar la masculinidad, queremos un hombre proveedor, pero que limpiar es patriarcal, ¿no? O sea, cosas así que tú dices no puede ser posible, Imelda. Sí, ¿por qué es indignante, Lucía, compañeras? ¿Por qué nos indigna? Pues porque va en contra de todo lo que con mucho, digamos, obstáculos, ¿no? Y a contracorriente, ustedes, otras muchas compañeras y otras tantas, hemos buscado avanzar a contracorriente, compañeras. En ese sentido, estamos hablando de los derechos nuestros, de los derechos de las mujeres. A ver, el concepto de empoderamiento, que también está en la ley general, Angélica. O sea, son definiciones que costaron muchísimo. Esas que están planteadas en la ley general las recuerdo, porque cada concepto, ustedes como legisladoras perfectamente lo saben, y las audiencias que nos escuchan, es importante recordarles que cada concepto es una discusión y es un gran debate, ¿no? Los del debate de cómo desde la antropología, por qué se tenía que considerar conceptos antropológicos en el ámbito jurídico, compañeras. Entonces, cada uno de estas conceptualizaciones implica y también implican obligaciones en la política pública para que el Estado las opere, Lucía. Finalmente son responsables. Y yo quiero finalmente nada más decir, a ver, los futbolistas son imitados por muchos hombres, niños inclusive. El Chicharito tenía muchos niños y ha tenido muchos niños imitándolo. A ver, en el fútbol hay una misoginia, sexismo y discriminación que opera y impera, y no digo, no vayamos tan lejos. Cuauhtémoc Blanco, ¿quién es? Un futbolista, figura pública que logró llegar a la alcaldía allá en Morelos y gobernador. Y después todas las violencias, así como de muchos otros. Entonces, por eso me parece importante y decir que qué bueno que se han expresado, inclusive por pérdida de negocio, Lucía, quizá la Liga MX y otras, digamos, marcas, porque además recordemos que yo no sé qué año, pero me parece que 1 o 2 años, ustedes lo dirán, ya viene el Mundial de Fútbol, y México será sede de ese mundial. Sí o no, se están peleando incluso la sede y la inauguración. Yo nada más quiero recalcar que hay una relación también del negocio, por eso también el llamado de atención a este sujeto.
Claro, más que la conciencia en el caso de la federación, ¿verdad? Y del propio Chivas, es el miedo de perder la marca y de mancharla, Angélica de la Peña, ¿no? Pues sí, el señor nos acusa, ustedes las mujeres necesitan aprender a recibir y honrar la masculinidad textual. Pues sí, el negocio, pues así está pasando en todo el mundo, queridas. O sea, tienes organismos internacionales financieros en donde ya están tomando en consideración la igualdad de las mujeres, están señalando cuando hay una discriminación. Me parece que el mundo está poco a poco cambiando y tiene que cambiar integralmente en todo. En el deporte, ciertamente, también hay que señalar la respuesta de la Federación de Fútbol de Mujeres Femenil, que también acompañaron varias de ellas, incluso respondieron desde las redes contra estos epítetos misóginos del Chicharito. Y lo que tenemos que estar pugnando es que ciertamente también en esos deportes que se han caracterizado por ser muy machistas, se cumplan con reglas. Recordemos hace pocos años, finales del siglo pasado, un futbolista se atrevió a ponerse unos tachones rosas y el director técnico lo sacó indignado porque no era de machos ponerse tachones rosas. Y ahora tienes a todos los equipos usando tachones rosas para llamar la atención sobre el cáncer que sufren las mujeres. Es decir, el mundo está cambiando, en el deporte también se tiene que estar cambiando. Marta toca ahorita un tema interesante que sí nos importa, porque todas estamos aquí, somos feministas, a mucha honra. Y dice, hay temas en donde tenemos que estar las feministas juntas y dejar a un lado los temas que nos dividen y plantea específicamente el tema de la diversidad sexual, que es mucho, no es solamente una cosa, digamos, definida sobre la diversidad. La diversidad sexual quiere decir muchas cosas. Es el derecho a hacer de tu sexualidad lo que te venga en gana, como tu derecho intrínseco a tu humanidad. Pero me parece que ese tema, querida Marta, hay que tocarlo porque efectivamente no es que nos distraigamos peleándonos las feministas por ese asunto que tiene que ver con el borrado de las mujeres, por cierto, pero eso lo tratamos después. Hoy, ciertamente, tenemos que estar unidas como siempre lo hemos hecho durante muchísimas decenas de años, en donde tenemos un problema con estas feministas que tienen alguna bronca sobre determinado asunto, lo dejamos a un lado y firmamos el 98% de esa plataforma. Me parece que ese ha sido un mérito de las mujeres, particularmente las mujeres políticas, que nos sentamos en la mesa, no importa el signo partidario. Y las mujeres que habían visto al feminismo con mucha resistencia se han dado cuenta de que el feminismo no es el diablo, ni es lo que te dicen los señores de ultraderecha, efectivamente, que están diciendo que están haciendo, y su esencia femenina, ¿dónde se queda? Como dice el Chicharito. No, me parece que el mundo tiene que ir trabajando con la unión de las mujeres. Ahorita vas a tocar seguramente el tema de la colega colombiana, que tiene que ver con este tema central que estamos hablando, pero me parece que sí las mujeres debemos entender dónde, en qué momento el machismo tiene distintas ramas y se mete en muchísimas partes y nos afecta a quienes, al eje, a la sujeta que tiene en el centro para vulnerarla desde el pensamiento que nos dijo Chicharito, que no tiene desperdicio porque se balconean completamente con una gran transparencia. Eso es lo que quieren de las mujeres, que regresemos otra vez a la cocina, a nuestro papel de cuidadoras, de objetos sexuales, de cosas, etcétera, etcétera, y eso no hay que permitirlo. Y que ellos sean los machos sin límites, porque digo, va una con otra. Que sean machos sin límites, disque proveedores, cuando la pobreza no solamente en México, en el mundo crece con
en fin, una serie de cuestiones, pero es cierto, mi querida Marta, el tema de Francia me parece que vuelve a tocar, de que el patriarcado, la misoginia, la discriminación está desde el futbolista, pero está en los gobiernos de izquierda que se suelen llamar, y que, exacto, entre comillas, y que hay que desenmascararles también el machismo que no tocan, que creen que porque hacen programas sociales, entonces ya se acabó. Y no es así, mi querida Marta. Sí, quizás para la audiencia poner el contexto de lo que ha sucedido con Francia Márquez, ella es la vicepresidenta de Colombia, y justamente en Colombia la figura de ella le significó mucho a la campaña de Petro, Ujú. porque ella es una mujer afrodescendiente con mucho apego a las comunidades, muy reconocida en el territorio, y entonces una figura como ella, y además ante las divisiones políticas que había en Colombia, le representó sin duda la diferencia para que Petro pudiera ganar la presidencia de la República. Y en ese sentido, ella queda como vicepresidenta, y lo que sucede es que le inventa una secretaría, ¿no? A la cual yo ya había escuchado a colegas colombianas, pues la deja, como ya que sabemos, sin recursos, el papel de ella es meramente decorativo, no la invitan. Y pasó tiempo, porque ya son años en los que ella llega a este cargo, pues que ya, digamos que ahora sí que la gotita que derramó el vaso y levantó la voz y dijo, ya, y además de lo peor de todo es porque justamente la llaman como, dicen que está traicionando el proyecto político en el que está. Y esto lo menciono porque cuántas veces, ¿no? A las mujeres en la política nos limitan, nos dicen, no digas porque eso le pega al proyecto en el que estás, porque si no lo estás traicionando, aunque en realidad los que te están violentando son ellos. Y entonces ya lo que dijo, a ver, yo no estoy traicionando, lo que está sucediendo es esto y esto, y habla de toda la forma en que ha sido violentada en los más altos niveles. Y entonces estamos encontrándonos justamente con un patriarcado que es institucional, que es el diseño, es un sistema, por eso se llama sistema patriarcal, que lo mismo pasa en Colombia, que en Europa, que en México con el chicharito, que en todos lados y en todos los diferentes niveles, en la política, en el deporte, y por eso mismo me parece tan importante poner en evidencia que lo que tenemos enfrente es un sistema patriarcal que está utilizando todas las formas y elementos y herramientas y recursos, que son muchos, que tienen a la mano para bajarnos a las mujeres, para volvernos a meter a la bolsa de lo privado y ahí de las violencias y de seguirnos haciendo cargo de las familias y de el papel reproductivo, ¿no? Y todo lo que implica el que no considerarnos como iguales, sino más bien dejarnos como subordinadas. Y eso obviamente es una situación que está sucediendo en todos los campos. O sea, aquí ya tratamos por lo menos, o por lo pronto, el deporte y la política, pero uno diría en esos gobiernos, porque uno dice, no, es que cuando llegan gobiernos de izquierda y que se dicen feministas y no sé qué, pues aquí también lo vemos, ¿no? Cómo realmente yo veo, por ejemplo, digo, es otro tema, pero está muy sonado estos días, me refiero a otro tema, en el caso mexicano, de que se han ido todos a vacacionar y demás, los de la 4T, pero con la época, con Andrés Manuel, todos se mantuvieron como tranquilitos, ¿no? O como que acataron la instrucción del patriarca, y con la presidenta, por más que se las pasa diciéndole, oigan, hay que ser moderados y no sé qué, y que el pueblo y que el ajuste medianía, nomás no la pela, ¿no? Entonces, me parece que es Claro. una realidad que estamos viendo en todos lados. Y que tiene que ver con esto que tú bien mencionas, mi querida Marta, el sistema patriarcal. No importa qué cargo lleguen a tener las mujeres, puede ser la presidenta de un país o la vicepresidenta de otro o una ciudadana común y corriente. Y lo que nos cruza a todas es el hecho de haber nacido mujeres. Y que a partir de ahí se construyen todas las desigualdades, ¿no? Alrededor, y como bien señalas, no nos consideran iguales, ni igual ciudadanas, ni iguales políticas, ni iguales deportistas, ni iguales presidentas, en fin, mandatarias de Estado no son tratadas igual en ningún lado. Entonces me parece que por eso sí tiene que ver
no son cuestiones distintas. La expresión del Chicharito nos permite ver el bosque completo, no solo al Chicharito. Y eso me parece que es lo fundamental de esta mesa, que amplía la mirada más allá de este personaje que sin duda pues nos vuelve a recordar que el patriarcado está vivito y coleando, y que más vale que pongamos los puntos sobre las íes porque se nos sube, ¿no? Ellos se vuelven a colocar porque siguen manteniendo el poder. E Imelda Marrufo, y de este contexto de expresiones misóginas, vemos una presentación la semana pasada, precisamente, de las abogadas, ¿no? Esta red de abogadas, y veía ayer en Canal 14, en una entrevista que le hicieron a Citlali Hernández, Genaro Villamil, que ella dice, la federación va a poner o un porcentaje de esas abogadas en términos del salario que van a tener, y cada entidad federativa va a poner otra, el 70, el 80, dependiendo de los salarios de estas abogadas que estarán al servicio de las mujeres para llevar los juicios, etcétera. ¿Cómo ves tú esta propuesta que lanzó la presidencia junto con la Secretaría de las Mujeres en crear las abogadas, que me recordó tal vez a las abogadas aquí de la Ciudad de México que también dio a conocer Claudia Sheinbaum, y que pues no pintaron mucho gran cosa, pero no sé tú cómo la ves desde la Federación, Imelda? Me parece que hay que hacer ahí un análisis más profundo, Lucía. Creo que necesitamos tener más información porque lo que encuentro es un poco, yo quisiera ver cuáles son las semejanzas, las diferencias y cuál es el aporte de esta red, porque lo que encuentro yo es más bien es como un poco qué hacer frente a que no se tiene el programa PAIMEF, que ustedes recordarán y que incluso en esta mesa se conversó hace tiempo atrás. El programa PAIMEF era el programa federal de fondos federales que se bajaban a través de las entidades federativas para servicios de atención jurídica y psicológica, ¿no? Y que ese recurso ya existía, y las abogadas, digamos, pagadas con el gobierno federal, ¿no? A través de los recursos de estas instituciones o a los mecanismos para el adelanto de las mujeres, ya estaba. Habría que ver, Lucía, cuánto era el recurso que se tenía de ese PAIMEF, me explico, ese fondo, y cuál es el recurso que hoy se va a destinar. Porque a mí lo que me da más es como más traslación, por así decirlo, de este programa con otro, y me parece que habría que ver cuáles van a ser, por supuesto, los perfiles y la forma en la que el Estado va a hacerse responsable, más allá del salario específico de estas personas que ya se hacía, Lucía. Lo que yo quiero decir es que ahora se le llama red de abogadas, pero abogadas pagadas con esta parte de estos fondos ya los teníamos en el pasado, y así funcionaron ¿qué será? Marta, tú una vez lo decías, me parece, pero estamos hablando de 17 años, por lo menos desde antes del 2010, ya se pagaba, digamos, a través del PAIMEF con estos recursos humanos, Lucía. Entonces, nada más es decir, no es nuevo esta parte. Lo que habrá que ver es qué sí es lo nuevo, ¿no? Porque parece que a quienes no saben que ya existía, pues sí les resulta como una política interesante. Sin embargo, nosotras que hacemos además litigio estratégico, sabemos lo que cuesta y lo que implica la defensa, digamos, de pues, los derechos de nosotras y los derechos por supuesto, de las víctimas, más allá de hacerte cargo de un salario. Entonces, esa sería parte de lo que yo quisiera revisar. Me parece, Lucia, que esto es un tema que yo quisiera que retomáramos también en otra oportunidad para poder revisar yo creo que ya hace falta, Angélica, revisar con un poquito más de detalle estos últimos programas que se han, digamos, publicitado a nivel federal, que creo que sí es un aporte, que sí se requieren abogadas, nada más que hay que ver en qué condiciones, con qué características, desde dónde, a través de qué vínculos, etcétera, porque me parece que ahí podríamos tener una diferencia respecto, y de fondo, respecto de cómo se pretende
que funcione esta red de abogadas y cuáles sean las diferencias respecto de la política pasada. Eso sería lo que yo quiero comentar, Lucía, porque no me resulta novedoso más que el nombre, quizás. Pero ahí volvemos a algo que Marta, Angélica han colocado desde que iniciamos esta mesa, que tiene que ver con la transparencia y la información. Lo que tenemos son anuncios, ¿no? Nos anunciaron la Secretaría de las Mujeres, pero no sabemos realmente cuál es el diseño, cómo va a operar, cuál es la política de igualdad que va a desarrollar la Secretaría de las Mujeres. Y con eso hemos venido pues la cartilla, la red de Tejedoras de la Patria, o cómo se llama, ya no me acuerdo cómo se llama. En fin, son como anuncios de aquí y de allá de programas, pero no vemos hacia dónde va la política realmente de este gobierno para desterrar la desigualdad y la violencia contra las mujeres. Ahora es este anuncio de las abogadas que tampoco tenemos claridad de cómo va a funcionar, como bien lo señala Imelda. Y vamos, creo que, Angélica, que vamos a seguir teniendo el anuncio de uno tras otro, pero no tenemos realmente en qué se va a sustentar todos estos y hacia dónde van realmente y cómo se van a medir. Bueno, yo coincido con Imelda que hace falta un poco de mayor reflexión. Yo creo que hay que hacerla y la haría en función de lo que plantea la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que señala con toda puntualidad que la política pública tiene que estar dedicada justamente para garantizar ese acceso, que quiere decir muchísimas cosas. Muchísimos cambios estructurales, y entonces yo pregunto, ¿dónde está el funcionamiento del sistema? El 95-97% de los delitos contra las mujeres de todas las edades y de todas las condiciones está en el ámbito local, no en el ámbito federal. La Secretaría de las Mujeres está inscrita en el ámbito federal, en el gabinete de la presidenta. Tenemos 32 mecanismos que se llaman de diferente manera, algunas incluso son secretarías, que funcionan, que debiesen funcionar en cada una de las entidades federativas y hacia abajo continuar la pirámide de construcción de estos mecanismos articulados en un sistema para ir al territorio, ir a donde viven, donde sufren, donde padecen los delitos de distintas características las mujeres. Me parece que si no partimos de eso, entonces todo es propaganda, todo es ocurrencia. Y en vez de estar, el PAIMEF, en vez de estar analizando si funcionó o qué no funcionó o qué falta para responder al grave problema que están las estadísticas año con año, que no baja el feminicidio sino sube, la violencia contra las mujeres no baja sino sigue subiendo, y hay distintas otras manifestaciones de violencia contra las mujeres que siempre estamos buscando reformar para incorporar la ley Olimpia, la ley vicaria, la ley... Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos en la inmediatez. No estamos haciendo un análisis objetivo del cumplimiento de la ley, de la política pública a la que obliga la ley, el funcionamiento de un sistema que tiene que garantizar una sola, eso sí, una sola política nacional, articulada entre la federación, las entidades y los municipios, porque de otra manera son ocurrencias, son propaganda. Y entonces yo no veo a la Secretaría de las Mujeres haciendo eso. No la veo. La veo respondiendo a bote pronto a los temas de coyuntura. Ah, qué bueno que le responde al Chicharito. Ya antes le respondió a otro y se metió en la bronca de no sé qué, que no era de ella. En fin, me parece que necesitamos profesionalismo y enfoque feminista, sí, porque el enfoque feminista está articulado desde la exposición de motivos de la ley. Y la ley dice claramente, la política pública, no solamente enumeramos la parte adjetiva, sino también incluimos una parte sustantiva que no está funcionando. ¿Dónde están los modelos de atención? ¿Dónde están los modelos de erradicación? ¿Dónde están los modelos
de justicia integral cuando todavía seguimos demandando que haya un solo tipo penal en todos los estados de la República sobre el feminicidio? ¿Qué están haciendo las fiscalías? ¿Qué está haciendo más allá de los institutos o secretarías? De las mujeres que están haciendo todas las demás secretarías. En fin, me parece que sí hay mucha improvisación y mucha propaganda. Y no es un asunto de partidos políticos, porque lo mismo que le criticamos a López Obrador y hoy nos preocupa de la presidenta, también se lo criticamos a Peña, acuérdense, se lo criticamos Sí, claro. a Calderón y a Fox. El Fox, no se acuerdan cuando digo que éramos lavadoras en patas y no sé qué, y todos reaccionamos. Es decir, estamos frente a un asunto estructural que no se está analizando y decidiendo a partir de la problemática estructural. Marta Tagler, una primera reflexión. Sí, yo coincido con mis compañeras de mesa y añadiría que además me parece que desafortunadamente como mis preocupaciones cuando se conformó la Secretaría de las Mujeres se vienen confirmando, es decir, ¿para qué quieren hacer estas redes, no? Por un lado la de las tejedoras de la patria y por otro lado la de las abogadas. Me parece que lo que están buscando es construir redes de carácter más clientelar que en pensar en atender los problemas de fondo, ¿no? Y eso es muy grave porque además justamente va en detrimento de los propios recursos a nivel estatal. O sea, el PAIMEP bajaba con programas y operación muy clara a los estados que tenía, era muy complicado, pero bajaba, ¿no? Y ahorita este programa está haciéndoles que incluso, y te los digo de primera mano, que hasta les pongan a las trabajadoras chaleco guinda para que ellas sean las que recorran las calles. Entonces, en realidad no es su intención de atender un problema tan grave como son las violencias contra las mujeres, sino ver cómo convencemos a esas mujeres de formar parte de esta red que pues está buscando construir la cuarta transformación y seguir controlando los votos. Y que agregaría a esto que decía Angélica y que tú señales, es propaganda partidista. Todos los chalecos de funcionarias y funcionarios públicos es quinta. Así como el PRI se apropió en su momento de los colores patrios, ahora, ¿no? Morena se apropió del quinda como parte de la identificación, no solo del partido, sino de gobierno. Marta, pues sí, la propaganda, la falta de transparencia, la falta de compartir información, construirlo de la mano con especialistas, tú has sido muy clara en eso, con especialistas, con el movimiento feminista que tiene años. Todo lo que hay en este país se construyó desde ahí, Marta, desde el feminismo arrastrando el lápiz, en alianzas con las legisladoras que fueron llegando, las legisladoras feministas como tú, como Angélica y como Amalia, como en fin, podríamos hacer una lista larga de las feministas que abrieron la puerta a las organizaciones para construir el marco legislativo que hoy se tiene. Y sin embargo, en este gobierno donde se supone que llegamos todas, pues no estamos invitadas a la mesa. Sí, y quizás también nuevamente como contar muy rápido una historia, pues que en esta mesa conocemos bien porque nos hemos topado varias veces en diferentes espacios y coincidido, recuerdo mucho a CIMAC, además en el trabajo que hicimos durante la 60ª legislatura junto con la comisión en ese entonces de equidad, pero sí es importante señalar que desde el movimiento feminista y las mujeres en los partidos teníamos clara esta alianza y de cómo veníamos avanzando. Primero fue esta ley donde justamente estuvo Angélica, Marcela, impulsando la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Me parece que parteaguas porque diseñó justamente un sistema para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en sus múltiples modalidades. Es decir, vio de manera integral el problema. Y la siguiente legislatura que nos tocó estar, lo que dijimos, toda esa ley que está diseñando una serie de políticas para prevenir y atender la violencia contra las mujeres requiere recursos y no va a ser letra muerta. Y entonces se diseñó el presupuesto público para etiquetar y ponerle recursos.
Y debo decir que desde un principio los gobiernos han sido medio resistentes porque pues le invertían poquito, no poquito, el sistema nunca funcionó integralmente, o algunos le invirtieron más, otros le jalaban más a otro tipo de programas. Pero sí debo de advertir que es a partir del 2018 que no solamente no vemos la resistencia a que el sistema para prevenir la violencia hacia las mujeres funcione, sino un desmantelamiento de la política pública. O sea, no solamente ya habíamos venido batallando con las resistencias de los gobiernos, porque nunca ha sido fácil, con ningún gobierno para las mujeres y para el feminismo ha sido fácil, pero es desde el 18 que además se desmantela esta política pública. Y entonces lo que tenemos ahora, como bien dice Angélica, pues son muchas, no solamente ocurrencias, sino este ánimo de construir a partir, pues, de las necesidades de las mujeres y en particular de las violencias de las mujeres, pues la posibilidad de construir redes clientelares, y eso me parece todavía más grave. Y yo veo ya muy lejos ese sistema que se construyó, que se diseñó, que se ha ido perfeccionando y que está ahí reflejado en la Ley General de Acceso, que justamente buscaba ver el problema desde sus orígenes y no solamente por partecitas, no solamente la atención o no solamente la sanción, porque el tema de las abogadas, si bien reconozco que urge que las mujeres se enfrentan a una serie de desigualdades para el acceso a la justicia, pues el puro acompañamiento con una abogada no necesariamente les va a resolver el problema, porque incluso esas abogadas no asumen su defensa legal, es decir, no las representan, quizás nada más les darán alguna asesoría, y eso, o sea, las coloca frente a agresores que en muchos de los casos cuentan con todos los recursos, con más poder, y vamos a estar en las mismas, pues, o sea, no cambia de fondo la realidad que viven las mujeres que sufren violencias. Y es una pequeña parte del problema que significan las violencias hacia las mujeres. Imelda Marrufo, ya lo decías, bueno, habría que tener más información. Ese es el gran tema, que no tenemos información, solamente anuncian, pero no ponen a la luz pública todo el entramado, diríamos, que tendría que ver atrás. Pero cuando en este país tenemos no solo las diferencias del tipo penal, de feminicidio, jueces que no aplican la perspectiva de género, ni juzgados que aplican la perspectiva de género, que en algunos casos incluso se atreven a buscar la conciliación, aunque está sancionado. Y ya la CEDAW lo ha dicho en reiteradas ocasiones. En caso de violencia contra las mujeres no hay conciliación, y en varios institutos locales se promueve la conciliación. Desgraciadamente, todo eso está en la mesa y no sabemos el perfil de las abogadas, no sabemos hasta dónde van a llegar. Como decía Marta, solo van a dar la asesoría, le van a decir: usted tiene estas opciones, búsquese un abogado y que la represente en el juzgado, que tú lo sabes bien. No se lleva unos días, se lleva incluso años este tipo de litigios, Imelda. Sí, Lucía, pues decirte que allí sí tenemos mucho que aportar, que señalar y también pues que cuestionar en relación con este programa. Había escuchado a principios de año por Ingrid Gómez de la Secretaría de las Mujeres justamente que iban a tener un programa, algo de las abogadas, pero no sabía en qué sentido, y apenas ahora pues nos enteramos que ya se dio el anuncio oficial. En ese sentido, efectivamente, Lucía, decir que, por ejemplo, habrá que ver si son abogadas que serán formadas en el feminismo, ¿no? Como nosotras. Habrá que ver si estas abogadas representarán casos penales, porque muchas abogadas que estaban pagadas por PAIMEF solamente llevaban asuntos de carácter familiar, cuando el ámbito penal y sobre todo de casos complejos terminaban trasladándonos a nosotras, ¿no? A través de mandarnos, finalmente pues no había esta posibilidad de representación jurídica ya en casos. Y justamente aprovecho para saludar a Yadira, que nos escribe, la señora Norma y otras, Antonia Luján y demás, que han estado siguiendo todos los lunes este programa. Decir que efectivamente yo estoy a favor de que existan, Angélica, Marta, Lucía,
abogadas que no estén limpiando sus casas, ¿verdad? Como dice Chicharito, allí lideradas por hombres, y claro que se les dé la oportunidad y que el Estado promueva el ejercicio profesional de las mujeres en esta área. Sin embargo, habría que ver efectivamente con qué lineamientos, como así lo dice Marta, de operación y de operatividad van a trabajar, ¿no? Desde dónde, con qué recursos y también con qué perfiles, porque también lo que hemos visto en el pasado es que realmente se contrataba a personas que no tenían perfiles y digamos con la misma lógica de simulación. Tenemos buenas experiencias, buenas prácticas efectivamente en el mundo del trabajo Sí, jurídico sí. por parte de las abogadas. Yo quisiera ver si esta red de abogadas se aproxima a estas buenas prácticas de la defensa o desde dónde se plantea. Y me parece que ahí, bueno, ya que no nos han hablado o invitado, pues habrá que escribirles pues para poder ver de qué manera va a funcionar esto, porque sí estoy a favor de estos espacios de la defensa jurídica, se requiere un trabajo importantísimo, Claro. Lucía. Las organizaciones siempre hemos estado rebasadas para hacerlo y hoy más que nunca, a través de la situación complicada por la que atravesamos, claro que se requiere de este tipo de programas, pero habrá que ver desde dónde, cómo, para qué, por qué, con qué política, con qué marco jurídico y cómo se ha planteado. Yo lo que quisiera aportar, Lucía, seguir, hay que darle seguimiento a este tema y qué bueno que CIMAC está dándole seguimiento a este tipo de programas, pues. Y seguimos con el tema de la propaganda, Angélica. Ahorita que estaba hablando, Imelda me recordaba cuando regresó la delegación oficial comparecer ante la COSEDAW. Tú recordarás que la secretaria dijo que iba a haber mesas de trabajo con organizaciones, que en julio iban a arrancar. Bueno, estamos casi ya a la vuelta de agosto. Y en CIMAC Noticias, precisamente las reporteras preguntaron, dijeron, no, bueno, pues, o sea, si bien va en noviembre, diciembre, puede que empiecen las mesas. El tema es qué tanto, digo, en un país tan grande, con un movimiento feminista tan amplio, qué tanto realmente vamos a hacer o van a ser convocadas las mujeres, las feministas de las organizaciones para opinar y para construir, porque de opinar podemos seguir opinando, pero qué tanto eso va a servir. Creo que son parte de estos entretejes que no se resuelven y que pues son propaganda y propaganda, anuncios y anuncios, mi querida Angélica. Pues sí, son dos cosas muy claras. Si siguen esta inercia que ha evidenciado Marta, que todas vemos, del chaleco guinda, diciéndonos una gran cantidad de políticas impulsadas por el gobierno, porque son, ya sabemos, un padrón electoral, porque eso distingue a Morena, ¿sí? Ellos quieren ganar las elecciones y todo lo demás no es prioritario. Y la otra cuestión es el reconocimiento, si es que se es genuino, o genuina, en este caso desde la Secretaría de las Mujeres, para reconocer a todas las organizaciones feministas que están formadas en distintas materias y especializadas en distintas materias. Yo creo que ahí no hay que descubrir el hilo negro. Como dice Imelda, las abogadas como ella saben exactamente por dónde hay que trabajar, tienen una gran experiencia, conocen los problemas porque están viviendo, los están enfrentando, y entonces yo creo que si hay una actitud genuina, comprometida, legal, entonces se tiene que convocar a esas organizaciones para, insisto, escucharles y entonces crear un programa de política pública, insisto, en política pública, para que haya respuestas concretas y empezar a revertir las situaciones de discriminación que sufren las mujeres en este país. Y que eso todavía está por construirse. Estamos apenas por cumplir el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum y todavía no terminamos de ver hacia dónde efectivamente, Angélica, estará la política la política para erradicar las desigualdades, la discriminación histórica de las mujeres que seguimos viviendo. Marta Tagle, ¿con qué te despedirías el día de hoy de este programa? Sí, pues con esto último que comentas, estamos a un año y creo que todavía es buen momento para hacer un llamado, una exigencia
a que este gobierno que se llama el gobierno de todas, ¿no? Y de que ya llegamos todas, pues que realmente se refleje en los cambios sustanciales para la vida de las mujeres, no nada más para las mujeres, pues que ya gozamos de ciertos privilegios y que estamos en los espacios públicos, sino particularmente de las mujeres que viven violencias y que son muy graves, ¿no? O sea, desde el caso de la maestra asesinada hasta las jóvenes que desaparecen y que aparecen sus cuerpos, o sea, todos los casos de violencia que estamos viendo que recorren nuestro país son muy graves. Y la única manera de ponerle alto a todo eso es con la actuación del Estado mexicano y empezando por el gobierno. Un gobierno que realmente se comprometa con esta terrible realidad que están viviendo las mujeres a ponerle un alto a las violencias. Todavía estamos a tiempo, no estamos todavía por cumplir un año y todavía faltarían 5 más. Entonces creo que hay posibilidades todavía digo, no hay mucho que esperar, pero sí de poderlo exigir. No perdamos la esperanza, eso es fundamental. Eso fue todo en este episodio de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Les invito a que compartan sus comentarios en nuestras redes sociales y recuerde que puede escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.